Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 28 minutos, amigos. En el bloque anterior de información dábamos cuenta de esta decisión adoptada el día de ayer por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que con 82 votos dio paso a la posibilidad de que pueda ir a referéndum justamente la reforma constitucional para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país. Esta, recordemos, fue una propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa en el contexto de esta lucha en contra del crimen organizado. ¿Cómo se produjo el debate ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles fueron las posturas? ¿Y cuál es la postura de Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic, alrededor de esta iniciativa? Se lo consultamos de inmediato. Asambleísta, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días con toda la ciudadanía, gracias, aquí estamos listos ya. Bueno, efectivamente el día de ayer se aprobó en la asamblea esta reforma parcial, se dejó abierto el camino para que se produzca esta reforma parcial del artículo 5 y se termine cercenando la parte que corresponde a que se puede instalar las bases militares con fines militares, precisamente, fines de guerra aquí en el país. De manera que nosotros, bueno, personalmente fui parte de esta comisión. Yo en la comisión siempre había manifestado que no estaba de acuerdo, al contrario, si tanto justifican que quieren fortalecer la cooperación, pese a que ya existen disposiciones constitucionales que posibilitan la cooperación y precisamente por eso ya se firmó el estatuto de la fuerza con Estados Unidos y está vigente. Pese a aquello, dijimos, propuse que se inserte un inciso donde se deje una excepcionalidad para fortalecer la cooperación en casos con apoyo militar en casos puntuales. Sin embargo, dicha propuesta no fue acogida. En ese marco nosotros no apoyamos dos compañeros del Pachacuti, quien les habla y el compañero Alex Toapanta, no hemos apoyado. De todas formas, de aquí queda ya en las manos del pueblo ecuatoriano y será el pueblo ecuatoriano quien decida si es pertinente la instalación de estas bases militares y obviamente el cercenamiento del artículo 5 de la Constitución de la República, que personalmente había señalado que es una afectación a la soberanía nacional, es una afectación a la libre determinación y más allá de eso es también desconocer la capacidad de las Fuerzas Armadas nuestras, de la misma policía y decir, miren, nosotros no podemos, así que por favor vengan a darnos resolviendo, ¿no es cierto? Entonces, y es ceder una parte del territorio porque así establece en el caso de que se concrete en algún momento la instalación de las bases militares extranjeras. Y quiero profundizar en esta reflexión, asambleísta, pero si me permite, también quisiera hacer un breve paréntesis para analizar la postura de Pachacutic el día de ayer alrededor de este tema. Bien lo decía usted, tanto usted cuanto el asambleísta Alex Toapanta se abstuvieron al final en la votación. No así, por ejemplo, la asambleísta Dina Farinango, quien de alguna manera venía votando con ustedes en estas últimas sesiones de pleno. Esta postura que adoptaron en este caso los demás asambleístas de Pachacutic fue cuestionada desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que fue clara al señalar sobre este tema puntual que la aprobación de la instalación de bases militares constituye entregar la soberanía del país. Ellos han rechazado la posición que adoptaron en este caso los demás asambleístas de Pachacutic, y a ello le quiero preguntar qué es lo que sigue sucediendo a la interna de Pachacutic en su actuación dentro del legislativo.
Bueno, desafortunadamente, desde el inicio, personalmente, yo había siempre escuchado y quizás creía en las palabras de todos los compañeros, de los 9 asambleístas que se pronunciaron que iban a tener una actuación coherente Ujú. con el proyecto político de nuestro movimiento, coherente con la agenda legislativa, coherente con las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, hemos visto que esas palabras se llevaron el viento y cada uno ha priorizado sus cuestiones mucho más personales y claro, hemos visto y que en el primer instante han negociado sus espacios, sus vicepresidencias y consideran, me imagino que eso es a partir de aquello están hipotecando toda la lucha y la votación de su gente. En ese sentido, lamentablemente no es la primera ocasión y me da mucha pena decirlo eso, no es la primera ocasión que dentro del movimiento Pachacuti hay esta traición a los principios y a la lucha y a las propuestas de campaña que hemos realizado, ¿no es cierto? Y Después de hemos esta visto votación, que después de esta votación, si me permite, asambleísta, usted, por ejemplo, tuvo la oportunidad quizá de dialogar con la asambleísta Dina Farinango, que fue lo que un poco causó sorpresa mayormente ayer respecto de la actuación. sí, efectivamente, habíamos coincidido que nuestra votación iba a ser en ese sentido porque precisamente no se acogió nuestras observaciones para incorporar aquella excepcionalidad. Sin embargo, ya al momento votó apoyando y se alineó al oficialismo, ya y ahí sí nos quedamos también preocupados y desconocemos Ujú. por qué tomó esa decisión. Definitivamente es complicado hablar ya por el resto, cada uno parece que se pierde de la agenda legislativa, de los temas que nosotros hemos hablado, de la lucha y de los temas que han sido parte de la lucha permanente de los pueblos indígenas, del pueblo campesino, de los sectores populares, de los sectores sociales. En ese sentido, yo ya desconozco por qué se ha tomado aquella decisión. Ya serán las autoridades del movimiento Pachacuti las que analicen al interior y tomen cualquier decisión. Por mi parte, seguiré actuando con propuestas, porque no es una cuestión de decir me opongo o me abstengo, sino hemos realizado propuestas, sin embargo, aquellas propuestas no están siendo acogidas, no simplemente recoge, o sea, reciben, pero no se acogen aquellas propuestas. En ese sentido, seguiremos actuando coherentemente por mi parte con lo que dice el pueblo ecuatoriano, la mayoría, porque claro, hay algunos que probablemente dirán, no, hay que unirnos a ADN, hay que apoyarles, pero no se dan cuenta la dimensión que viene con todos estos proyectos. El siguiente proyecto que vamos a tener que ya tomar una decisión de aprobar o no aprobar es la ley de urgencia económica llamada para desarticular la economía criminal, ahora ley de solidaridad. Esa ley también es terriblemente que va a terminar afectando a los derechos de los pueblos, que va a terminar quizás afectando el derecho a la resistencia. Nosotros que hemos venido permanentemente luchando y todo lo que hemos alcanzado ha sido en base a la lucha y resulta que ahora con esa normativa es posible que nos tengan ahí quizás inmovilizados sin poder levantar la cabeza porque eso es lo que me parece que quieren hacer lamentablemente. Asambleísta, solamente para cerrar este paréntesis muy brevemente, estas actuaciones ahora, digamos, de la mayoría de los legisladores de Pachacutic, ¿podríamos decir que se les está yendo de las manos, en este caso a la CONAIE y al propio Pachacutic? Mire, no sé si considerar que se les está yendo de la mano. Más allá de eso, yo considero que la gente está priorizando sus ambiciones Ujú. personales. O sea, se olvidaron del proyecto de lucha, se olvidaron todo y están
priorizando sus intereses muy, muy personales, ¿no es cierto? Sino cómo explicar, imagínense, negocian o acuerdan unas vicepresidencias de las comisiones, vicepresidencia de la asamblea, y con eso están conformes, contentos y terminan hipotecando toda la lucha de los pueblos y no me parece correcto. Nosotros desde el inicio habíamos señalado que hay que priorizar la agenda legislativa, hay que hablar de proyectos de leyes, a ver si se va a respetar la consulta prelegislativa, va a ser seria o no, y así sucesivamente, pero se les olvidó todo aquello y están, más bien está prevaleciendo los intereses muy, muy personales. Y ya en eso, ya la CONAI tampoco puede decir, se nos está yendo. Lamentablemente, el momento en que se escoge a los candidatos, hay que ver sus antecedentes, mirar que hayan sido coherentes a lo largo de su vida. Y resulta que lamentablemente eso no ha ocurrido. Han cogido de candidatos a gente que han estado en un partido, en otro partido y en otro partido. Esos son errores también. Cuando ya no hay esa consecuencia, cuando no hay lealtad, cuando se ve que están de un lado al otro como saltamontes, esos ya no hay firmeza, no hay coherencia. Entonces, esas cosas yo considero que sí habrá que mejorar y definitivamente tomar decisiones al interior del movimiento Pachacuti, ¿no es cierto? Y merecerá el análisis correspondiente. Brevemente y volviendo al tema de la reforma asambleísta, usted es de las que ha coincidido que esta reforma constitucional tiene implicaciones en cuanto a ceder soberanía. Desde la Revolución Ciudadana, por ejemplo, ayer en el debate también se dijo por parte de un asambleísta que este cambio puede tener efectos estructurales irreversibles para la soberanía. Quisiera brevemente profundizar en esto, más todavía cuando el gobierno nacional, durante el discurso, por parte de sus asambleístas, lo que ha dicho es que con esta reforma el Estado dará un paso importante en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. Es decir, con la instalación o al permitirse la instalación de estas bases extranjeras militares en el Ecuador, ¿qué implicaciones puede tener a futuro tomando como base estas intenciones de lucha contra el crimen organizado? Si me ayuda con su micrófono, asambleísta, creo que se silenció. Ahí A estamos. ver, ya. Digo que hay una equivocación tremenda. Creen que porque van a modificar este artículo va a resolverse la delincuencia y toda la inseguridad que hay en el país. Y no es así. O sea, si leemos detenidamente el artículo 5, ¿qué es lo que quieren eliminar? Quieren eliminar la parte que dice no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. ¿Qué significa propósitos militares? O sea, para guerras. O sea, nosotros no queremos bases para generar guerras. No hay aquí guerras. Aquí no hay ni conflicto armado, no hay nada de eso. Aquí lo que hay delincuencia organizada, o sea, hay delincuentes, hay traficantes de droga, hay gente que está lavando dinero y entonces eso no se va a acabar con las bases militares, o sea, la base militar, como bien dice, es para propósitos militares, o sea, con fines de guerras. Entonces, lamentablemente hay una confusión y lamentablemente mire, las guerras son entre estados y nosotros no tenemos pues guerras o conflictos armados con Colombia o con Perú, con Bolivia, no tenemos absolutamente nada. Lo que hemos tenido ahora es un abandono del Estado, un Estado fallido que se ha despreocupado de grandes problemas y resulta que a partir de aquello la delincuencia se ha tomado todos los espacios. Es eso lo que tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir un plan integral para acabar con esa población, con ese sector que está haciendo daño a la ciudadanía. Necesitamos equipar a las Fuerzas Armadas, necesitamos equipar a la policía para que tenga suficientes herramientas para contrarrestar a esa delincuencia
delincuencia. Entonces aquí no hay ni conflicto armado entre estados, no tenemos una guerra, no hay absolutamente nada. Entonces lo que hay es una confusión de comprensión desde algunos legisladores que lamentablemente no entienden lo que dice el artículo 5. Ahora, esto no está aprobado del todo, cabe recalcarlo, ¿no? Deberá todavía pasar un trámite respectivo para que finalmente la población se pronuncie sobre esto. Esto será parte de los siguientes pasos. Efectivamente, de acuerdo a la Constitución de la República, establece que irá a la Corte Ujú. Constitucional a fin de que verifique, califique la pregunta, cómo va a ser formulada la pregunta que va a ir al referéndum. Posterior a aquello va al Consejo Electoral ya para que La convocatoria y la proceda. organización del Así proceso. es, Ujú. proceda con la convocatoria y ya será el pueblo ecuatoriano. Y yo creo que, bueno, el pueblo ecuatoriano es bastante sabio. Vamos a ver qué es lo que sucede y realmente nos están metiendo gato por liebre, como suelen decir. No es desde el camino para acabar con la delincuencia. La delincuencia la vamos a terminar cuando exista siquiera un plan aquí en Ecuador, y aquí no hay absolutamente nada. Mire, las fuerzas, elementos de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que han dicho? Han dicho que necesitan logística, necesitan recursos para sus equipos, para tener tecnología de punta. Para eso necesitan capacitaciones para tener mayor capacidad de respuesta. Entonces, esos son los temas que hay que resolver y con esas acciones sí vamos a poder resolver la inseguridad. Y por otro lado, hay que trabajar de manera integral. Mientras exista pobreza, mientras los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, los adolescentes sean cooptados por estas redes de delincuencia y el sistema de educación no haga nada para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente se quede fuera de las aulas escolares, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, es lo que podría señalar. Correcto, asambleísta. Y con esto me quedo. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana esta entrevista y veremos qué es lo que sucede alrededor de este tema en los siguientes días y meses. Gracias, asambleísta Mariana Yumbay. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día también. Lo propio para usted, la legisladora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias a propósito de este segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República referente a la instalación de bases militares extranjeras en el país, segundo debate que tuvo lugar el día de ayer en la Asamblea Nacional.